Conocimientos relevantes. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 108. ¿O es que queréis preguntar a vuestro mensajero como se le preguntó a Moisés antes? Quien cambie la fe por la incredulidad, se habrá extraviado del camino recto. Dios el Exaltado advierte a los musulmanes que no deben persistir en hacer preguntas irrelevantes que perturben al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Tal como el santo profeta Musa, la paz sea con él, fue perturbado por su nación, los hijos de Israel. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículos 67 a 71. Y cuando Moisés dijo a su pueblo, Alá os ordena matar una vaca. Dijeron, ¿nos tomáis en ridículo? Dijo, me refugio en Alá de ser de los ignorantes. Dijeron, invocad a vuestro Señor para que nos aclare qué es. Dijo, Alá dice, es una vaca que no es vieja ni virgen, sino intermedia entre ambas. Haced pues lo que se os ha ordenado. Dijeron, invocad a vuestro Señor para que nos muestre de qué color es. Dice, es una vaca amarilla, de color brillante, agradable a los observadores. Dijeron, invocad a vuestro Señor para que nos muestre qué es. En verdad todas las vacas nos parecen iguales. Y en verdad, si Alá quiere, seremos guiados. Él dice, es una vaca que no está entrenada para arar la tierra ni para regar el campo, una vaca libre de defecto y sin mancha en ella. Dijeron, ahora has venido con la verdad. Así que la mataron, pero apenas pudieron hacerlo. Y el capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 108. ¿O acaso pretendes preguntar a tu mensajero como se le preguntó a Moisés anteriormente? Como se indica claramente en los versículos que hablan del santo profeta Musa, la paz sea con él, hacer preguntas irrelevantes solo distrae a las personas de concentrarse en lo que es relevante para ellas, lo que a su vez les hace la vida más difícil. Esto se aplica tanto a los asuntos mundanos como a los religiosos. Un musulmán debe concentrarse en investigar y consultar sobre aquellos temas que serán cuestionados en el día del juicio. Cualquier otra cosa debe dejarse de lado, ya que esto solo los distraerá de las cosas que deben estar aprendiendo y poniendo en práctica. Como se aconseja en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 3257, los musulmanes deben evitar hacer preguntas sin sentido, y en cambio concentrarse en evitar lo que se les ha prohibido y cumplir con lo que se les ha ordenado hacer. Lamentablemente, muchos musulmanes, incluso eruditos, han caído en la discusión y argumentación sobre temas irrelevantes que no serán cuestionados en el día del juicio. Esta actitud solo ha causado divisiones dentro de la nación islámica a pesar del hecho de que se les ordenó permanecer unidos. Persistir en esta actitud solo nos aleja de la creencia en el alivio, que siempre está relacionada con cuestiones y temas relevantes que serán cuestionados en el día del juicio, y nos lleva hacia la incredulidad, que siempre ha estado relacionada con temas y cuestiones irrelevantes. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 108. ¿O es que queréis preguntar a vuestro mensajero como se le preguntó a Moisés antes? Quien cambie la fe por la incredulidad, se habrá extraviado del camino recto. Quien cambie la fe por la incredulidad, se habrá extraviado del camino recto. Este versículo también podría estar advirtiendo a la gente del libro y a los no musulmanes de la Meca de que no hagan preguntas sin sentido para causarle problemas al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y para evitar que otros acepten el Islam. La gente del libro debería haber aprendido de sus antepasados, los hijos de Israel, la importancia de evitar hacer preguntas irrelevantes. Como sus eruditos poseían las escrituras divinas que discutían el sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no había necesidad de que se comportaran de esta manera, ya que la verdad del Islam era muy clara para ellos. Capítulo 6, Al-An'am, versículo 20. Aquellos a quienes hemos dado la escritura, la reconocen el sagrado Corán, tal como reconocen a sus propios hijos. Y el capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 146. Aquellos a quienes dimos el libro lo conocen, al profeta Muhammad, la paz sea con él, como conocen a sus propios hijos. Y los no musulmanes de la Meca vivieron con el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él,
40 años antes de que anunciara la profecía y por lo tanto sabían que no era un mentiroso. Capítulo 10 Yunus, versículo 16. Pues ya había permanecido entre vosotros toda una vida antes de eso. ¿No queréis razonar? Y como eran maestros de la lengua árabe, sabían que el Sagrado Corán no eran las palabras de un ser creado. De lo contrario lo habrían igualado fácilmente en su capacidad para guiar a la gente, independientemente de su nivel de conocimiento, su estatus social, la época en la que vivieran y su capacidad para resolver todos los problemas sociales, personales, financieros y políticos que una persona o nación pudiera enfrentar. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 23. Y si tenéis dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, elaborad una sura similar e invocad a vuestros testigos en lugar de Alá, si es que decís la verdad. Los que persiguieron cuestiones inútiles para desviar a otros del Islam, de la gente del libro y de los no musulmanes de la Meca, solo cambiaron la creencia que se les ofreció por la incredulidad. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 108. Y quien cambia la fe por la incredulidad, ciertamente se ha extraviado del camino sano. Quien se desvía del camino recto no encontrará más que dificultades en este mundo, y su camino no terminará en el paraíso en el próximo mundo, ya que ha olvidado la obediencia sincera a Dios, el exaltado, que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.